Buen día a todas, a todos. Ante tantas noticias complicadas en nuestro país, tenemos que reflexionar sobre el concepto patria. El concepto patria viene del latín patrius, que viene a decir tierra de los antepasados o de nuestros antepasados. La Real Academia de la Lengua y el concepto básico de patria nos dice que es de la tierra natal o adoptiva, ordenada como nación a la que se siente ligado el ser humano o unidos por vínculos jurídicos, históricos y afectivos. Pues bien, esta es la definición sencilla de lo que es patria. Luego, frente al concepto patria hay toda una reflexión en la filosofía política que no vamos a entrar en este caso, porque vamos a abordarla desde la comunicación política. Así, el concepto de patria es un significante al que se le da diferentes significados dependiendo el contexto político, dependiendo el país, dependiendo el contexto político. En nuestro caso, patria es una referencia que escuchamos casi a diario y nos lo transmiten a través de los medios de comunicación, por medio de explotar al máximo los símbolos patrios. ¿A qué queda resumida ese concepto y a qué queda resumida la patria en nuestro país? Fundamentalmente a esos símbolos, a unos colores, quizás entonces a un uniforme de unas fuerzas militares que ha reducido a unos cuarteles. Y quiere decir entonces la patria es una forma para explotar el sentimiento y la identidad de la nación. Ese sentimiento fervoroso, esa identidad se explota muy a menudo en lo que son juegos deportivos, por ejemplo, ¿no? En representantes, miembros del pueblo colombiano, en competiciones deportivas en el extranjero donde obtienen resultados exitosos, ahí se explota al máximo ese sentimiento patriota. Pero repito que también se entiende como o se limita a los cuarteles y a los uniformes. Y esto tiene que ver con entender lo político, como lo planteaba Carl Schmitt, filósofo alemán, que dicho sea de paso militante nazi y que tuvo un papel importante en el régimen nazi, en los primeros años del régimen nazi. Él entiende lo político como buenos y malos, entiende todo lo político de una forma binaria, buenos y malos, amigos y enemigos. No es un demócrata y por el contrario habla que no debería existir esa tal pluralidad y la diversidad y que por el contrario la diferencia debe ser eliminada, que esa es la lógica de la política. Y eso parece lo que estamos viendo aquí. Ese es el concepto de patria que algunos han explotado durante unos años en nuestro país. Por eso se ve un enemigo interno, por eso se ve un enemigo y por eso tenemos una realidad tan preocupante como las masacres. Pero nos dice Carl Schmitt también, dentro de entender lo político de esa manera se entiende entonces que exista un Estado absoluto que controle todo. Y eso en parte estamos viendo con las pretensiones del Ejecutivo en cabeza del señor Iván Duque de controlar o de eliminar el equilibrio de poderes. Pero ese concepto de patria también, dicotómico, binario, unos y otros, se ve en la creación, como lo decía el profesor Javier del Rey Morato, en la creación del adversario, con cultivar una retórica de lo extremo entre unos y otros, los buenos, los malos, amigos y enemigos, y por lo tanto también con la simplificación del lenguaje. Eso se ha explotado desde siempre, desde siempre. Parece que aquí hay algunos malos, muy malos, que ponen en riesgo la patria. Y a partir de eso ocurre de todo, ¿no? Principalmente la violencia política que hemos visto recrudecerse en este tiempo y que era previsible con la vuelta del uribismo al poder. Pero la patria también se expresa como ese elemento, como ese significante y simplemente ese significante que cambia de significado, pero se ve como un significante vacío y simplemente como algo para movilizar los sentimientos de la población cuando se le da una ayuda multimillonaria a Avianca mientras se olvida a el pueblo. Ahí queda evidente cuál es el concepto de patria, que el concepto de patria no es más que una palabra vacía.
Lo mismo cuando se dice en los cuarteles Ajúa, mientras se viola la soberanía de nuestro Estado permitiendo el ingreso de tropas extranjeras sin la debida aprobación de nuestras instituciones. Pero también lo vemos ese concepto mal entendido de patria, ese concepto apatria, cuando Electricaribe comete un crimen al cortar la luz y causando así el fallecimiento de un anciano de 93 años que necesitaba la luz para mantenerse conectado al oxígeno. O lo vemos también cuando intentan entregar nuestras riquezas naturales, como el páramo de Santurbán, para la explotación por una minera extranjera, o cuando venden el 67% de nuestras reservas de oro, y así un largo etcétera. Por ejemplo, los gastos de publicidad del señor Iván Duque Márquez, cuando ese dinero estaría mucho mejor invertido en responderle, en satisfacer las necesidades y las demandas de la población. Ese es el concepto de patria que hasta ahora estos señores tienen. Son señores que les gusta mucho llamar a la patria, en defensa de la patria. Sin embargo, la patria es ellos y sus amigos, y así lo entienden, sus amigos y los enemigos. Eso explica la decisión de Avianca, claramente. Protegemos y damos un préstamo y servimos como aval a una gran empresa, mientras el pequeño comercio, el pequeño empresario, la gente de a pie, los que constituyen el pueblo activo de lo que es Colombia, no se les presta las ayudas necesarias. El principal representante de ese concepto de patria, quedó demostrado ahora mismo, es un cobarde, y es el señor Álvaro Uribe Vélez. Es un cobarde, que es lo que nos dice la Real Academia de la Lengua, es un pusilánime, sin valor ni espíritu para afrontar situaciones peligrosas o arriesgadas. Por eso renunció a su acta del Senado y busca arroparse dentro de esa institución que es la Fiscalía, que claramente está politizada en la actualidad. Hasta el momento, ellos han usado el concepto de patria para explotarlo políticamente, y por lo tanto nosotros tenemos la obligación de recuperarlo y decir que la patria es la gente. La patria es la gente. Sin embargo, creo que ese concepto se está empezando a recuperar y que más pronto que tarde lograremos hacer de Colombia una república democrática. Es esto. Un fuerte abrazo a todas y a todos.